parlamentario de Morena para justamente hablar de la doble moral del PAN y de su acuerdo con la ultraderecha española. Cuando escuchamos que cuando hay una manifestación de mujeres, el PAN dice, todavía no, que no se muestren todavía. El PAN dice que defiende los derechos de las mujeres. Hay todavía parte de este país, del pueblo de México, que les creía. Cuando dice que defiende a los migrantes, todavía hay parte del pueblo de México que les creía. Cuando dicen que defienden los derechos de las minorías, todavía hay parte del pueblo de México que les creía. Pero como ahora ya sacaron el cobre, como se dice popularmente, y llegaron a un acuerdo con la ultraderecha española, ahora ya queda claro que cada vez que hablan de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías, de los derechos de los pueblos indígenas, solo están simulando. Y qué bueno que lo hicieron, qué bueno que el jueves pasado se desenmascararon y qué bueno que el jueves pasado todo el pueblo de México se dio cuenta qué es lo que quieren. Los panistas quieren que regrese una colonia, que regresemos a ser una colonia de España. Y ahora, aunque se disculpen, aunque digan que se equivocaron, aunque digan que han trabajado por el pueblo de México, está muy claro que la posición del PAN, no solo en el Senado, sino en este país, es que no haya derecho de las mujeres, que no haya derecho de las minorías y que no haya derecho de los trabajadores y de los migrantes. Por eso, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República estaremos cada vez que un senador del PAN suba a tribuna de manera deshonesta, porque hay mucha deshonestidad en eso, a decir que defiende los derechos de las mujeres, a decir que defiende los derechos de los migrantes, a decir que defiende los derechos de las minorías, nosotros les vamos a sacar que son unos hipócritas y que lo que ellos quieren es lo que firmaron y lo que ellos quieren es que haya una política en México como lo que pide Vox en España y en el resto del mundo. Y por eso mandamos a hacer unos cartelitos para que nos pareció una caricatura magnífica. A ver, una caricatura magnífica que dice, está un colonizador español de Vox, ¿cómo que ya no nos podemos llevar el oro aliado nativo? Y dice un panista servil a la colonia española, es culpa del comunismo, sálvenos Señor. Eso es lo que representa hoy el PAN en este país. Y le decimos al insolente dirigente de Vox, al señor Abascal, que respete a México. México se escribe con X, aunque le cueste, y que si no respeta a México, nosotros vamos a poner España con H y con Z, porque México se escribe con X y si viene a este país, viene a respetar a todos los mexicanos y no a escribir México como se le antoje a ese soñador de conquistador. Ya la conquista hace más de 200 años la desterramos de México y no queremos que regrese. Entonces, yo nada más estoy dando esta introducción, hay varios compañeras y compañeras como la senadora Antares, la senadora Malú y otros compañeros senadores y senadoras que quieren tomar la palabra y yo les doy el micrófono. Qué bueno que el PAN se quitó la máscara y demostró su verdadero rostro.
Buenos días a todas, a todos. Quiero comunicarles que hemos presentado un punto de acuerdo de urgente resolución para que se desahogue el día de hoy en el Pleno, para que el Senado de la República se manifieste en contra de la carta firmada por senadores panistas, la Carta de Madrid, en la que se percibe un claro asunto colonialista. Son los neocolonialistas. Andan disculpándose, diciendo que a título personal firmaron tal carta. Sin embargo, es un agravio que no se puede dejar pasar que venga un señor que pretende colonizar nuevamente México y otros países, vulnerando la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, a decidir cómo es su forma de gobierno, viene a vulnerar precisamente al Senado de la República. Si fuera un asunto personal, se hubieran ido a tomar un café con esa persona y firmar su carta allá, no en esta soberanía, en donde la pluralidad sí existe, pero no la intolerancia. No podemos traer a un personaje fascista, claramente, que está contra los derechos de todas y de todos, de migrantes, de minorías, de mujeres, etcétera. No podemos tolerar que venga a querer imponer una línea política precisamente en el Senado de la República. Estos senadores que hay se andan disculpando porque les ha ido muy mal en las redes. Resulta que parecen como aquel grupo de notables del siglo XIX que apenas lograda la independencia nacional fueron a buscar un emperador extranjero. Así están, nada más que el pueblo de México ya despertó y aquí estamos las y los senadores de Morena para ponernos enfrente para defender la soberanía del pueblo de México. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como se han dado cuenta, 3 veces te negué. Ahora niegan formar parte de ese grupo cuando saben que son incluso fundadores del Yunque, fundadores y fundadoras. Y pregúntenselo a Guanajuato, donde ha nacido este movimiento verdaderamente ultraderechista. Lo más peligroso de Vox y lo más peligroso del Yunque es su negación para el avance de los derechos humanos de las mujeres. Dicen que la violencia contra las mujeres es un invento de las feministas. Son los creadores del PIN parental, que es la negación de las familias para que nadie eduque a sus hijos en la educación y en la información sexual. Son los creadores de esta corriente donde se dice que los padres y las madres, sobre todo las mamás, orientan a sus hijos en contra de sus padres y que por ello no pueden visitar a sus hijos porque la madre abusa de su poder y tiene a los hijos arrinconados contra sus papás. Son quienes han negado el cambio climático, son quienes niegan la violación de los abuelos, de los hermanos, de los tíos en contra de las niñas. Son quienes se han negado al avance del derecho a decidir en toda Europa. Son quienes, además, con la negación del avance de los derechos humanos, han contribuido a la trata de personas, a la trata de niñas y niños con la negación. Han creado un caos en Europa por la negación de los derechos de las mujeres y de las niñas. Eso es el Yunque y eso es Vox. No les creamos, que pidan perdón, que se retracten y que fue una exageración. Eso, compañeras y compañeros, es falso. Están negando la cruz de su parroquia y no se los vamos a creer. Ya estaría Castillo Peraza poniéndoles en su lugar, pero cada quien con sus obsesiones. Es lamentable que se hayan sentado con xenófobos, con antifeministas, con racistas, con misóginos, con colonialistas y con personas antiderechos humanos. Eso es una vergüenza para este país. Y quienes votaron por el PAN, ¿habrán votado por esto? ¿De verdad votaron por esto? Claro que sí, y ojalá, claro que no. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Aquí hay un
asunto muy claro. ¿Por qué creen ustedes que el PAN se anda disculpando por haber traído a Vox aquí al Senado? Es que han cometido un delito, han cometido una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22. Se están aliando con el extranjero para socavar la democracia en nuestro país y eso se llama traición a la patria. Vamos a analizar seriamente la posibilidad de poner una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes han firmado la Carta Madrid y quienes promovieron la llegada del fascismo, de lo más nefasto y de lo más retrógrada en España, que van contra los derechos elementales de la humanidad. Entonces es grave lo que hicieron y esto no se puede dejar pasar así como así. Como han visto el éxito de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, andan buscando aliados por todas partes. Primero buscaron al Frena, que no les ha funcionado. Luego se aliaron PAN, PRI, PRD, MC, que tampoco les ha funcionado. Y ahora han pedido el auxilio del invasor, del extranjero, que ha venido aquí ante un poder, ante la sede de un poder, el poder legislativo, a burlarse de la soberanía. Y eso no lo vamos a permitir. Muchas gracias. El senador Pérez Astorga. Las y los senadores de Morena condenamos enérgicamente la utilización del Senado de la República para organizar encuentros que dan foro participación a discursos de odio, racistas y fascistas. Es decir, que cada fuerza política tiene derecho de decidir libremente con quién se identifica. Pero es un desacierto que se haya utilizado este espacio republicano para hacer alianzas con un partido de ultraderecha. Es incongruente que el grupo parlamentario del PAN, que presume reivindicar la democracia en México, haga eco a corrientes ideológicas que afectan a los derechos humanos y promuevan la intolerancia, misoginia, homofobia, xenofobia y ataque a las libertades de las mujeres. A las y los legisladores que alegremente se reunieron con Santiago Abascal, les pregunto, ¿saben cuál es la verdadera amenaza a la prosperidad y el desarrollo de México? Es no entender que la sociedad mexicana ya cambió. Es cegarse y querer maquillar las problemáticas que aquejan a nuestra población. Es disfrazar sus intereses particulares en los de la nación. Trágicamente, no es de sorprendernos que hasta se hayan enorgullecido de suscribir ese documento. ¿Cuántas veces se han jurado defensores de la población infantil y adolescente y al mismo tiempo han votado en contra de reformas que buscan protegerlos, como lo fue la del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas? Qué bueno que hemos terminado la simulación. Entiendan de una vez por todas que en el México de hoy ya no cabe esta ideología. El México de hoy ya evolucionó y está en medio de una transformación. Como senadores de la República representamos la pluralidad de la sociedad mexicana y este mensaje que le ha enviado al pueblo de México no se nos va a olvidar. Buenos días. Yo quisiera recordar que no es la primera vez que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se exhibe como partidario
de la injerencia en la política soberana de otros pueblos. En febrero de 2019 trajeron aquí, a este Senado de la República, a Laurent Saleh, que es un porro neonazi disfrazado de activista en Venezuela. Así es, así es. Y lo hicieron en nombre de su libertad. No, no es en nombre de su libertad, es en nombre de sus compromisos, de sus intereses con las fuerzas más reaccionarias que desde otros países quieren intervenir en la política de los pueblos de Latinoamérica, que está buscando un nuevo camino para salir de este neoliberalismo falaz. Ellos hablan de defender la propiedad privada. ¿Por qué la van a defender de qué? Si las leyes aquí la permiten. Lo que defienden es el origen de la propiedad privada, que es el despojo de los capitalistas a los artesanos, a los campesinos. No es verdad que quieren defender la democracia. Sus orígenes son neofascistas. Ellos son nazifascistas, porque son creyentes de que los migrantes son delincuentes. Y no es así. Los migrantes son seres humanos que están reconocidos como seres que merecen ser respetados en todos sus derechos. El acto del día 2 aquí solamente confirma su compromiso con los grandes intereses transnacionales para derrocar la democracia naciente en América Latina. Y no es cierto que nosotros estemos apoyando a causas comunistas, porque simpatizamos con Cuba. ¿Hay otro país más humanista que Cuba? ¿Hay otro país que entregue a sus médicos y a sus maestros a los países subdesarrollados para que tengan salud y para que tengan educación? Yo creo que estamos muy claros a dónde nos orientamos cada quien, y nosotros nos solidarizamos con los pueblos que están luchando por su independencia, pero no nos metemos en sus regímenes políticos porque tienen derecho a ser autodeterminantes. Que no se equivoquen, hagan sus cosas donde quieran, pero que respeten el Senado de la República. Ya van 2 veces que están violando la soberanía de este territorio nacional y que están incurriendo en violaciones a la Constitución por sus declaraciones que no coinciden con los principios de nuestra política exterior. ¿Se oirá bien? Amigas y amigos, yo solamente quiero agregar mi punto de vista a lo que se ha dicho esta mañana. A mí me parece que cualquier asociación con la vieja derecha española es repugnante. Y lo digo de esa manera porque hay que recordar cuáles son los antecedentes históricos del partido Vox. Esa derecha que hoy representa Vox fue la misma que derribó a la República Española legítimamente electa, la misma que hundió a España en 40 años de obscurantismo y atraso con el régimen franquista. Es la misma que provocó la Guerra Civil Española, que a mi juicio fue la gran crisis moral de Occidente en el siglo XX. Esa derecha española ha sido la que se ha opuesto a todos y cada uno de los elementos de la modernidad. Son de mentalidad medievalista, se han opuesto a los derechos políticos, a la democracia,
a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, de las minorías, están en contra de los migrantes que llegan a Europa en busca de mejores oportunidades porque en sus países viven las más intolerables situaciones. En fin, son una síntesis hoy día el partido Vox de todo lo retrógrada, de todo lo reaccionario y de la derecha en cualquier parte del mundo. De modo que me parece una vergüenza que hayan suscrito un documento que no representa en forma alguna los sentimientos de los senadores y senadoras de la República, ni siquiera de muchos del PAN, y lo hicieron en la sede de esta Cámara de Senadores. Qué lamentable, qué deplorable. Lo recordaremos siempre y espero que el pueblo mexicano tome nota de esta invitación que se le hizo a la más recalcitrante derecha española. Gracias. El senador Narro. Queremos comentar que Vox es un partido que aquí no pudiera tener el registro como partido, lo tiene en España, porque es un partido que violenta los derechos humanos, que es xenofóbico, que es racista, que es fascista, que es un partido que cree que hay una élite en la humanidad, que hay clasismo, que hay racismo, que hay aristocracia y no hay una concepción democrática de igualdad. Es un partido que no cabe en nuestro país. Aquí no caben los racismos, aquí no cabe el fascismo. Por eso ese partido en México no puede tener, no tendría registro si lo intentara. Y hoy el PAN se enfila, se identifica y se promueve como ese proyecto que la humanidad rebasó a mediados del siglo XX y que costó una guerra mundial, que costó la guerra de España, que ha costado miles de muertos. Por eso nosotros rechazamos y repudiamos esa identificación del PAN, que ahora quieren decir que se equivocaron, pero no, se identifican, son los mismos. Las élites panistas son las élites de Vox. Por eso, de Fox y de Vox. Por eso nosotros queremos ser muy contundentes. No más racismo en México, no más xenofobia, no más fascismo. Muchas gracias. Bien, ¿va a haber preguntas? Sí, Andrea. Son dos cosas. Uno, el PAN quiere pasar página a toda costa de que ellos consideran un incidente, pero quizá hay algo que también habría que profundizar y es, ayer decidieron, yo creo como para restaurar daños, despedir, el CEN decidió despedir a quien era el coordinador de asesores del coordinador Rementería. Y nada más basta con revisar los tweets de esa persona de apellido Camacho para ver que es un tipo igual a Santiago Abascal o quizá peor, que se dedica y que además se dedica a atacar al presidente. Entonces la pregunta sería, ¿es posible, es adecuado que el PAN desde el Senado contrate a un tipo que se dedica a enviar 20,000 mensajes por redes para criticar, insultar y agredir al presidente? Y lo otro, más allá de esto, es un punto de acuerdo, quizá van a la FGR, algo concreto, algo más concreto quizá para evitar, porque finalmente el PAN va a seguir trayendo a quien quiera de ese tipo. Y lo otro, va a seguir usando su espacio para contratar a gente que se dedica solamente a atacar al presidente de la República. Bueno, si el PAN quiso buscar un chivo expiatorio, pues allá ellos.
ellos lo contrataron y ellos lo están despidiendo, no nos metemos en eso, pero doblemente de risa, porque ahora resulta que les tira línea a los senadores del PAN su community manager, ¿no? Entonces, ¿a poco son menores de edad los senadores y senadoras del PAN que firmaron esa carta y que invitaron al dirigente de Vox? Entonces, están buscando cómo salir del atolladero en que se metieron, pero como aquí ya hemos dicho varios y varias senadores de Morena, nosotros nos vamos a encargar de que no se le olvide este agravio al pueblo de México, así se disculpen 1 o 1000 veces. Y lo concreto, ¿qué acciones concretas además de del punto de acuerdo, de quizá lo que planteaba el senador Salgado, de ir a la Fiscalía? Bueno, se están revisando algunas acciones jurídicas y obviamente políticas, y vamos a seguir en el tema. El PAN quiere que nos olvidemos muy rápido de esto y nosotros no vamos a dejar que nos olvidemos de esto. Va a ahondar el senador en este tema. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo creo que han dicho cosas muy relevantes mis compañeras y compañeros senadores respecto a este bochornoso, vergonzoso, indignante acto que cometieron los senadores y senadoras del PAN en este recinto del Senado de la República. También nos preguntamos, para eso usan los recursos del Senado, cómo los desperdician para atacar a un sistema y buscar desestabilizarlo. Pero qué bueno que se exhiben, por un lado, porque ya está claro para el pueblo de México, no es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que actúan de esa manera. Desde que el Yunque tomó el poder en el gobierno de Vox, como se llamen, son lo mismo exactamente, y de Calderón, y de todos los demás, la verdad lo que han venido a hacer es representar a lo más reaccionario, a lo más fascista en nuestro país, a fuerzas que van en contra de todos los movimientos progresistas y democráticos de México, de América Latina y de cualquier lugar del mundo. ¿Con qué cara se paran en la tribuna a veces hasta defender los derechos laborales, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres? Falsos, de los indígenas, falsos, hipócritas. La verdad es que tienen un doble discurso, una doble moral que molesta al pueblo de México. Qué bueno que están exhibidos ahora, qué bueno que nosotros ya los tenemos muy claro y presente lo que representan. Esa es la alternativa, yo me pregunto, para el futuro de México. Claro que no, compañeras y compañeros. Eso sería la reacción, el sometimiento, la entrega de la soberanía, de los recursos naturales, de lo que tanto extrañan, de lo que tanto lograron acumular a lo largo de siglos y de que ahora estos quieren revivir y mantener a como dé lugar. Creo que es una vergüenza, debemos de señalarlos, debemos de, por supuesto, utilizar este error que cometieron para nosotros dar a conocer claramente que este país no está por ese lado de estas corrientes, que la democracia, las corrientes progresistas, las clases más humildes, las clases trabajadoras, los derechos laborales, los derechos humanos, están por encima de cualquier interés particular o de grupo. Gracias. Solamente quiero reiterar, concluir, que se oiga claro y fuerte desde el norte hasta el sur de nuestra República, que en el Senado los y las senadoras de Morena sí estamos con el pueblo, estamos con los mestizos, estamos con los indígenas, con los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, con todos los trabajadores. Jamás nos van a ver del lado de la ultraderecha, jamás vamos a traer capuchas picudas y ni andamos chicoteando a nadie que no tenga el mismo color de nuestra piel. México puede estar tranquilo porque tiene senadores y senadoras de Morena, de un movimiento que reivindica a todo el pueblo de México. Y sin máscaras, así como somos, así como nos han conocido de toda una vida, así seremos siempre. Gracias, compañeros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, señor senadores. Bueno, pues yo nunca había visto tanta convocatoria para un tema. Con el respeto que me merece el tema, está bien, pero no sé, que cada quien con su pan se lo coma, pero hay otros temas más importantes. Esto no es un distractor que están utilizando. Déjenme terminar la pregunta, todavía no termino. ¿No? O sea, no sé si puedo yo preguntar entonces. ¿Sí? A ver, dejemos que pregunte, por favor. Sí, yo digo que es un distractor. Pero pregunte, no bueno, editorialice. ¿por qué entonces no se ocupan de lo que está pasando en Chiapas ahorita con la migración que tanto abanderan? ¿Qué van a hacer directamente? Háganse un pronunciamiento o vayan también a la frontera a acompañar a los migrantes, que no los maltrate el gobierno porque los están también masacrando. Entonces, ese problema en Chiapas, ¿o no están enterados? Bien, el jueves el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo sobre este tema y además el presidente de la República ha dicho una y otra vez, y lo estamos demostrando nosotros en el sur del país, cómo el programa Sembrando Vidas está generando que los mexicanos se arraiguen en sus tierras, y es justamente lo que se está pidiendo, que también haya recursos de los Estados Unidos para que en países como Nicaragua, como Guatemala, como El Salvador, este programa se pueda desarrollar en todo Centroamérica para generar situaciones de vida para que los centroamericanos no tengan que emigrar a Estados Unidos. Pero le voy a contestar su primera reflexión. Este tema del que nos tratamos el día de hoy es un tema fundamental, porque justamente en otras etapas de la historia se dejó pasar situaciones de extrema derecha y tenemos en la historia de esta humanidad casos como usted, que dice, ¿por qué se meten a estos temas? Pues para que no crezcan los Hitlers que crecieron hace 60, 70, 80 años, para que no haya holocaustos. Por eso es importante este tema, y desmeritarlo, decir que no es importante, es justamente la misma postura del PAN. Nos equivocamos y hablemos de otra cosa. No vamos a hablar de otra cosa. Este asunto es de primera importancia, no solo en México, es un debate mundial. Si las corrientes extremistas de ultraderecha empiezan a tomar fuerza en el mundo, o quienes creemos en las libertades defendemos justamente las libertades. Pero, y eso es lo que estamos entonces defendiendo. los mexicanos no somos mayores de edad para pensar. A ver, Antares. Hay una narrativa de que los de Morena no podemos hablar de ningún otro tema que no sea el que el PAN quiere. Entonces, hablamos de lo de migración. El jueves hubo aquí una rueda de prensa de senadoras y senadores de Morena respecto al tema de la frontera sur. Pero hablamos de lo que sea. Todos estos temas son relevantes, son de la máxima relevancia. La soberanía nacional no es de relevancia. Por eso estamos hablando de esto y vamos a seguir hablando de esto. Y por favor, no quieran ponernos una mordaza a qué temas sí atender y cuáles no. Tenemos derecho a hablar de todos los temas. Gracias. Nos pregunta Francisco Garfias de Excelsior. Sí. Mi pregunta es breve. Yo quisiera preguntarles a ustedes. ¿No se oye? Yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes podría fijar su postura frente a las escenas que estamos viendo en el sur del país, a la actuación de la Guardia Nacional frente a los migrantes. ¿Qué piensan de que el libre tránsito esté en la situación en la que está en este país, y si no le estamos haciendo el trabajo sucio a los mexicanos? ¿Hay alguien que se atreva a condenar lo que hemos visto Ya todos lo hemos en dicho. las escenas? Ya lo hemos dicho y lo repetimos. La política del presidente de la República es que mejoren las condiciones de vida de los pueblos del sur de este país y de Centroamérica. Justamente la única manera tanto de acabar con la violencia como
mitigar la migración es que los pueblos tengan mejores condiciones de vida en sus pueblos, en sus territorios. Y eso es lo que estamos haciendo con el programa de Sembrando Vidas. 20 millones de mexicanos ya están teniendo ese programa y lo que se quiere es que se corra a todo Centroamérica. Esa es la política de este gobierno, un gobierno que piensa justamente en los derechos humanos. Entonces no hay nadie entre ustedes que condene las violaciones a los derechos humanos que hemos presenciado. Usted ya lo está haciendo y esa es su labor. Esa es su labor, la nuestra es hablar de las políticas que tiene este gobierno, entre otras, que es apoyar a los migrantes. Usted le está dando la vuelta a la pregunta. No, yo estoy diciendo si condenan o no condenan la política. Así como usted no condena la firma de el PAN con Vox. ¿Quién dice y esa es su decisión periodística. Y esa es su decisión periodística. Usted no deja hablar. Nosotros, usted nomás acusa. Lea usted el artículo que yo escribí ayer sobre eso para que ande haciendo afirmaciones que no sabe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, señor. Muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta conferencia de prensa. Mónica.